nuestra conducta, cómo nos presentamos nosotros delante del Señor y qué es lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Después dice que usa bien la palabra de verdad, o sea que actuamos conforme a la palabra, a la doctrina que nosotros tenemos, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se entiende por conducta? Manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. Nosotros debemos comportarnos como Dios quiere, tanto en la iglesia como afuera. Y más adelante voy a ir hablando un poco sobre ese tema. Doctrina: conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Nuestra doctrina tiene que ser la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en la Biblia nos vamos a enfocar ahora en la conducta. ¿Cómo debemos actuar nosotros los cristianos? Si nos hacemos llamar cristianos. Porque hay muchos tipos de cristianos. Y ha habido muchos durante el tiempo también. Y la Biblia nos describe unos tipos de cristianos que eran los fariseos. Amén. Y dentro de los fariseos estaban los escribas y aparte los saduceos. Y ellos se regían por la Torá. Ahí puse una imagen de lo que era la Torá en esos tiempos, que era un papiro donde se encontraba el Pentateuco, los 5 primeros libros. Ambos, fariseos y saduceos, se guiaban por la Torá, pero eran muy contrarios entre sí los fariseos y los saduceos. Los escribas eran parte de ambos. Habían escribas fariseos y escribas saduceos, pero mayoritariamente eran fariseos. Los escribas eran hombres creyentes de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, celosos y que estudiaban mucho, escribían y transcribían la palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre los fariseos y los saduceos? Los saduceos se guiaban en la Torá, tal cual decía la palabra, pero ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, y eran muy livianos en cuanto a la palabra, ya que ellos venían de como por decirle, de un linaje especial, eran muy ricos, tenían mucho dinero, y en ese tiempo los judíos estaban bajo el gobierno romano, entonces ellos trataban de agradar a los romanos. A diferencia de los fariseos, que los fariseos también se guiaban por la Torá y eran muy doctos, pero se guiaban por las leyes que salían ahí y aún más leyes. ¿Y de dónde venían las leyes supuestas que creían los fariseos? Que se le conoce como la ley oral. Antiguamente habían muchas personas que interpretaban la palabra del Señor y hacían escritos o simplemente la hablaban y pasaba a través del tiempo. Y los fariseos hacían de esas palabras o de esa comprensión de la palabra parte de la ley y que nunca había estado escrito en la Biblia. Eso era lo que los diferenciaba. Y los fariseos sí creían en la resurrección y creían en los ángeles, a diferencia de los saduceos. O sea, dentro de la misma iglesia habían dos bandos muy opuestos, como ahora se le conoce sectas. La secta no es como algo que nosotros creemos que está fuera de la iglesia y es un bando específico. Dentro de la iglesia también hay sectas. Y estas dos eran sectas dentro de una misma iglesia, que era la iglesia judía. Ahora, dentro de los fariseos y los escribas, habían otros más que se les conocía como celotes. ¿Alguien sabe quién eran los celotes? Viene de ahí, de los celosos, de la palabra del Señor, que principalmente venían de los fariseos y los escribas. Estaban los celotes, que dentro de los celotes, incluso dentro de los 12 apóstoles, hay uno que se le conoce como celote. Claro. Y los celotes se caracterizaban porque ellos creían que Dios tenía que hacer justicia con los hombres que no hacían la ley de Dios, pero ellos
querían ayudar a Dios con sus propias manos a cumplir esa ley. Y los celotes guardaban un arma para hacer justicia de Dios, y esa arma se conoce como la sica, y de ahí viene el término sicario. La sica era una cuchilla corta y curva, la cual ellos guardaban en sus grandes túnicas, y cuando veían que alguien estaba haciendo algo que no era bajo la ley de Dios, lo mataban. Si los fariseos determinaban que esa persona no debía vivir porque estaba en contra de ellos, lo mataban. Los fariseos conspiraron muchas veces para matar a Jesús, y ellos tenían sus propios sicarios. De ahí viene el término de la sica. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora para comprender cómo eran los fariseos. Características de los fariseos se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 24, por si lo quiere buscar. Amén. Y lo vamos a ir desglosando punto por punto. Son 11 puntos o características de los fariseos. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los fariseos eran estrictos con los demás y tolerantes con ellos mismos. Ellos decían que tenían que hacer muchas cosas, pero ellos no las hacían. Como les explicaba anteriormente, que ellos, aparte de la ley escrita, tenían la ley oral, que era lo que se iba pasando de generación en generación. Y yo he conocido muchas iglesias, hermanos, y uno mismo también va pasando cosas de generación en generación que nunca han estado en la palabra del Señor. Así es. ¿Y en qué sentido ahora, en estos días, somos estrictos con los demás? Estaba tratando de pensar en muchas cosas, porque como decía otro día, los hermanos, hay algunos hermanos que predican de sus vivencias, de los milagros que ha hecho Jesús, Dios en su vida, de dónde los sacó. Y yo me he criado prácticamente toda mi vida en la iglesia, y gracias a Dios me ha tenido siempre bendecido. No he pasado por grandes problemas o aflicciones, y las cosas malas me las he buscado yo mismo. Así que dice, estricto con los demás. ¿A qué quiere referirse esto? Por ejemplo, hoy día somos poquitos y hay muchos que no vinieron. Y quizás algunos pensamos, hoy el hermano que no vino, no viene nunca, aquí, allá. Pero cuando uno falta, tiene muchas excusas. O si algún hermano llega tarde, uy, el hermano llegó tarde, y uno lo mira feo porque llegó tarde. Y porque uno nunca llega tarde, pero le tocó llegar tarde y tiene excusas de por qué llegó tarde. Entonces uno mira mucho lo del hermano y no se mira a sí mismo. Quizás el hermano llegó tarde porque le pasó algo en el transcurso, se enfermó, no sé, como contaba la otra vez, David se quedó conversando con un compañero de trabajo de la palabra de Dios y hablándole de eso, y llegó tarde al otro culto. Pasan cosas, no está en nosotros juzgarlo. Lo que también sobre la ropa o la vestimenta que nosotros usamos, la Biblia nos dice específicamente que tiene que ser una falda que sea bajo las rodillas. Pero aún así la Biblia también dice que tenemos que ser sobrios para vestirnos, y más que ser sobrios y todo, que nos vistamos de una forma que agrademos a Dios. Amén. Así tiene que ser, pero ¿qué caemos muchas veces nosotros? O antiguamente, o aún hay iglesias que se fijan en cómo viene el hermano vestido, y que vino con pantalón y vino con polera y no se puso camisa, o que la hermana no vino con falda y vino con pantalones. Yo quería colocar un ejemplo según algunas leyes de algunas iglesias, pero no lo puse, pero se lo voy a describir. Si una mujer viene con un vestido bajo la rodilla, pero bien apretado y descotado, y prácticamente se ve todo su cuerpo a través del vestido, pero tiene vestido y está bajo la rodilla. Pero viene
otra hermana que no vino con vestido, vino con unos pantalones sueltos de traje, de 2 piezas, bien bonito, pero para alguna iglesia eso no corresponde porque es pantalón. Y aunque no muestre nada, ni se vea a los ojos, es pantalón igual, así que no puede entrar así. Y hay iglesias así. Entonces no debemos fijarnos en eso. Muchos hermanos vienen del trabajo y no vienen con la ropa, entre comillas, adecuada. Pero créanme que, y yo lo digo con mis palabras, no es que Dios dice, pero lo creo así, que a Dios le importa más que usted llegue atrasado, que llegue con otra ropa, a que no venga. Así es. Amén. Amén, así es. Segundo punto, dice énfasis en lo exterior. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es otra característica de los fariseos, que le echan la carga a los hermanos, porque hay muchos hermanos emocionalistas que dicen, hagamos esto otro, pero cuando llega el momento de los cubos, no van y le dejan la carga a los otros que iban a ir, siendo que ellos partieron con todo el fervor de querer hacerlo, y no lo hacen. Yo me recuerdo un ejemplo muy claro de la construcción de esta iglesia. Cuando la empezamos a construir tuvimos poquito tiempo, desde que nos vinimos de la otra iglesia acá, y cuando llegó el momento de construir estuvimos todos acá. No había nadie que le tirara la carga al otro, aún el pastor, el hermano Luis, los más ancianos estuvieron trabajando con los más jóvenes, con nosotros. Todos los hombres estuvimos trabajando y las mujeres también estuvieron trabajando. Nos atendieron muy bien, nos hacían los alimentos. Todos trabajamos para esto, nadie se tiró la carga al otro. Pero hay otras iglesias que no es así, porque no es que es el pastor y el pastor no puede estar cargando cemento, no se puede hacer. Él es diácono, él es apóstol, no se puede. Todos somos hijos de Dios. Y la palabra dice que somos hermanos, unos con otros. Aquí en la tierra nos dejamos guiar por el pastor, pero el pastor se deja guiar por Jesucristo y nosotros también. Pero ante Dios somos todos iguales. No nos tiremos cargas los unos a los otros. Debemos apoyarnos. Dice otro, buscan reconocimiento, títulos y privilegios. Dice en el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Gracias a Dios en esta iglesia, yo de todo el tiempo que llevo nunca he visto eso, pero sí lo he visto en otras iglesias, porque he ido a otras iglesias en que presentan al que va a predicar, al pastor del ministerio con el doctorado en esto y lo otro, y sube y él se vuelve a presentar y nombra todos sus títulos. Y si él habla, todos, oh, gloria a Dios, y casi prácticamente idolatran al pastor o al apóstol o al evangelista de la iglesia. Y eso no es correcto, es una actitud fariseica según la palabra del Señor. Ahora muchas veces nosotros mismos caemos en ese error, y yo lo voy a tomar como ejemplo, quizás no les caiga bien a algunos o a otros. Nosotros mismos enaltecemos a los pastores, o a quien tiene un cargo, o a quien aquí o allá. Hace un tiempo teníamos muchas sillas acá, muchas sillas. Y cuando había evento o algo, todos los pastores sentados acá, o el evangelista sentado acá, nosotros mismos le damos para que ellos se enaltezcan y tengan títulos. Hay que ser humildes. Y el pastor se puede sentar por ahí igual que todos. Yo conocí a un pastor que fue a un congreso y tenían muchas sillas atrás, y el pastor de ese lugar le dijo, pastor, no tiene que sentarse ahí, tiene que sentarse adelante porque usted es pastor. Y el pastor dijo, no, pero yo vengo de visita y vengo con mi esposa y con mi hija, me voy a sentar aquí tranquilo. No, es que tiene que sentarse adelante, porque ahí van los pastores. Y hubo un conflicto entre ellos dos por un simple asiento, porque el otro pastor quería que él se sentara acá y reconocerlo, que se sentaban ahí los pastores. Pero el otro pastor quería estar con su familia porque venía de visita. Entonces, ¿cómo va a haber un pequeño pleito entre pastores por algo tan pequeño que nosotros mismos lo hacemos? La palabra nos dice que los fariseos eran así, les gustaban los primeros asientos.
le gustaba ser visto por los demás, le gustaba que le dijeran rabí, rabí. Y no es necesario que seamos así, que enaltezcamos los títulos que tenemos, las cosas que hemos logrado, porque todo nos lo dio Dios. Amén. Dice, excluyentes en su criterio. Dice más adelante, pero vosotros no queráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Son excluyentes en su criterio. Ellos deciden quién entra y quién no entra. Como les comentaba, todos están conectados uno punto tras otro. En otras iglesias, si viene algún hermano que quizá está un poco sucio, que viene de la calle, que estuvo borracho y quiere entrar a la iglesia y no los dejan entrar, simplemente no les abren la puerta por su aspecto. Entonces, ¿cómo van a ser salvos los borrachos, los drogadictos, si nosotros mismos no los dejamos entrar? Debemos ser tolerantes los unos con los otros. Nosotros no somos quien juzga, Dios es quien juzga. También entre nosotros mismos nos vamos excluyendo, o no se permiten cosas porque creemos que no es así. Por ejemplo, con el tema de la música, hay muchos hermanos que les gusta escuchar rancheras cristianas, pero a otros hermanos no les parece porque dicen que las rancheras son del mundo y son del diablo. Pero es un estilo musical con letras cristianas. En otros países se escucha solo rancheras, en otros países solo salsa, y todos los países tienen diferentes formas. Ahora usted tiene que ponerle atención en la letra, en lo que dice esa palabra, si es en adoración a Dios, si son experiencias bonitas que está cantando la persona con Dios. Porque yo he escuchado otros hermanos, porque a mí me gustan las rancheras cristianas, me gusta esa melodía, pero escuché una vez una hermana que decía, no, esa música no, y no debería cantarse en la iglesia porque es del diablo. Y entonces, eso se lo dejo a criterio suyo, si es del diablo o no es del diablo ese ritmo musical, porque lo importante es la letra. O me acuerdo una vez que fuimos al campo y hacía mucha calor, no había tele, no había radio, no había mucho que hacer, y me acuerdo en ese tiempo el David era chiquitito y la Alejandra igual, y jugamos a las cartas, y vino la señora de la casa y dijo, no, las cartas son del diablo. Y pucha, es que queremos jugar, no estamos apostando, no estamos haciendo nada malo. No, es que eso es del diablo, y aquí no hay tele porque es del diablo, y no hay radio porque es del diablo, y todo es del diablo. Entonces, ¿cómo va a ser todo del diablo si es el uso que nosotros le demos? El televisor no es del diablo, depende para lo que usted lo use. Yo este último tiempo he tratado de escuchar prédicas, ver prédicas de diferentes pastores, tratar de escudriñar la palabra usando el televisor, y yo estoy seguro que Dios no se va a desagradar de eso. Él se desagradaría si yo estuviera viendo otras cosas que no corresponden en el televisor. También escuché una vez que decían que el cine era del diablo. ¿Y por cuáles eran sus bases para decir que el cine era del diablo? Porque se veían películas allá, y estoy seguro que si algún hermano prende la tele y ve una película y la ve y no tenía nada malo, pero si la ve en el cine era malo. El hermano puede ir al estadio y ahí se dicen muchos garabatos, toman y todo, pero en el cine están en silencio. Uno ve una película tranquila en silencio, pero es del diablo. No tiene nada de malo, mi hermano. Tiene que hacer vida familiar.
necesita compartir con su familia, con sus amigos, sus hermanos. Yo la otra vez con mi hermana y mi cuñado fuimos a ver Dios no está muerto 3 al cine. Y fue una película de gran bendición para los 3. Depende con qué objetivo lo vaya a ver usted. Y ahora se me vino algo a la mente y es lo mismo que decía anteriormente con la ropa. Hace mucho calor en estos tiempos y hay hermanas que quizás vienen con un vestido que muestran un poco los bracitos y hace calor. ¿Qué tiene de malo que se le vea el brazo si hace calor? Pero no, hay iglesias que no se les permite que muestren los brazos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está mal? La hermana que no lo está haciendo con la intención de llamar la atención de otros hombres, sino vino porque tenía calor, o la mente del hombre que está viendo y ve un brazo y se pasa 1000 rollos en su cabeza con el brazo de la hermana. ¿Quién está mal? ¿La hermana o el hermano que piensa cochinadas? Amén. Dice, tienen doble moral. Versículo 5. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Como les comentaba anteriormente, los fariseos, a diferencia de los saduceos, eran personas comunes en sus trabajos. Un constructor, un ingeniero, un profesor, alguien que hacía el aseo, alguien normal, en su trabajo normal. Por eso tenían mayor cercanía con las personas. Y en este tiempo ellos cobraban impuestos, algunos fariseos. ¿Y qué pasaba? Tenía el marido deudas, dejaba hipotecada su casa, el marido moría y venía el fariseo y le quitaba la casa y dejaba a la mujer y a sus hijos botados en la calle porque no podían pagar. Pero después de hacer ese acto venían a la iglesia y oraban en voz alta como si fueran grandes hombres muy santos. A eso quiere decir que tienen doble moral, porque afuera hacen otras cosas, pero adentro, y aquí especifica que dice, hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y da como ejemplo las largas oraciones. Si usted lee la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en las oraciones que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro dijo 6 palabras. Y después de orar al Señor dijo, no era necesario, pero a causa de la multitud lo dije. Y esa fue la gran oración para resucitar a muertos, 6 palabras. Pero ¿qué hizo Jesús antes? En lo privado, en el silencio, estuvo orando horas y horas en la presencia de Dios. Yo escuché un pastor que decía que largas oraciones en privado, después en el público con cortas oraciones son maravillosas, son poderosas. Pero cortas oraciones en lo privado son disimuladas con largas oraciones en la iglesia para ser visto por los demás. Y no tiene que ser así como los fariseos. Usted ora en lo secreto, cuéntele sus problemas a Dios, porque ¿qué es orar? Es hablar con Dios. Es tan simple como eso, hablar con Dios. Si usted está solo, hable con Dios. Pero aquí estamos en la iglesia y hay un momento que le dan a usted para hablar con Dios, pero también venimos a adorarle a Dios y venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice el 6, énfasis en el proselitismo. Dice así, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es prosélito? Es que una persona venga a la iglesia, se convierta en ese proselitismo, atraer a personas, pero ellos le daban énfasis en el número, en que muchos vengan, que se llene la iglesia porque es más plata, son más ofrendas, son más diezmos. Pero ¿qué saca el pastor, la hermandad, con tener esta iglesia llena con 100 hermanos y de esos 100 van a ser salvos 10 o 5? Pero si se predica la palabra de Dios y hacemos la voluntad, quizás seamos 20, pero los 20 vamos a ser salvos. No es lo más importante tener la iglesia llena, sino que es la palabra de Dios y que esa palabra cada uno la pueda comprender y pueda ser salvo a través de ella. Amén.
7 dice, énfasis en la ofrenda. Dice, ay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por lo que él lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Amén. Hay muchas iglesias que se les conoce ahora con el nombre de la prosperidad, que si usted da, Dios le va a devolver. Y si da más, Dios le va a multiplicar aún más. Y es dar, es dar. Las sanidades usted tiene que pagarlas. Y dependiendo de lo que usted tenga, el precio de la sanidad. Y le dan énfasis a la ofrenda, al dinero. Y con esto yo no le digo que no ofrende. La ofrenda es algo muy importante. Es lo que usted, es como una forma de agradecer y agradar y adorar a Dios con su ofrenda. Y hay muchos tipos de ofrenda, pero eso es otra prédica. Amén. El 8 dice, legalismo sin amor. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora se conoce mucho esta palabra que es el legalismo. Y como decía aquí, que nos dejan pasar ciertas cositas muy pequeñitas, pero lo que de verdad es importante, eso no. Las demás cosas le ponen mucho énfasis, pero a la misericordia, al amor, no, a eso no es más importante si la hermana vino con falda, si vino peinada, si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto, pero lo demás da lo mismo. Quizá, no sé, un ejemplo muy básico, yo pude haber venido del trabajo o algo me pasó, venía y se me rompió la camisa y me tuve que poner una polera y me tocaba predicar. Y no voy a poder subir porque me pasó algo y no vine con la corbata o la camisa. Y quizá era un mensaje lleno del Espíritu Santo, pero no lo va a poder escuchar porque no traje la camisa. Eso es una actitud fariseica. No se fijen en esos pequeños detalles. Hay algo detrás de eso y no está en nosotros juzgarlo. Amén. Superficiales, cosilleros, lo que le decía ahora. El 10, tienen doble vida. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Anteriormente leíamos un versículo, los fariseos se vestían con grandes túnicas y en sus brazos colgaban, se me olvidó el nombre, pero era la ley escrita, y a los ojos de los hombres se veían muy santos. Y por dentro, que dice aquí, sepulcros blanqueados, eran inmundos por dentro, pero por fuera se veían muy santos. Y no seamos como ellos. Hay muchas personas que juzgan y critican, no, él no es de Dios, uy, él está lleno del Espíritu porque oró muy alto y gritó y aquí, así que le lleno del Espíritu Santo, y el hermano que es más tranquilo, no. Cada uno tiene su forma de ser y su forma de hablar, y como usted le habla a su madre, le habla a su amigo, le habla a su hermano, hable con Dios. Porque ¿de qué le sirve usar vanas repeticiones una y otra vez? O usar, yo he escuchado muchas oraciones que no, y como lo hacen en gran voz, uno escucha lo que está orando,
y ocupan palabras que yo no conozco y estoy seguro que ellos tampoco saben el significado de esa palabra, pero como la escucharon que sonaba bonita, la repitieron. O que cuando van a orar ponen un vozarrón muy grande como si estuviera en una locución, y después cuando bajan o están afuera salen los garabatos y cuando hablan con su amigo aquí y allá, pero acá se santifican en la iglesia. ¿De qué nos sirve eso si debemos ser afuera santos y aquí santos? No solo aquí. Idolatran y devoran ministros, que es el último punto. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Eso les dijo el Señor. Cuando los hermanos se van cambiando de iglesia en iglesia, llegan contando: este es del pastor anterior, o de la otra iglesia. Pero cuando estaban ahí, el pastor aquí, el pastor allá, quiero ser como el pastor. Pero después se pelearon con el pastor y el pastor ya no era tan maravilloso, era malo. Y se cambió a la otra iglesia y pelan al pastor, y ahora el pastor de esta iglesia es maravilloso aquí y allá. Y después algo no les pareció y dice: pero en mi otra iglesia se hacía así, pero no era tan malo como era la otra iglesia, entonces ¿por qué se cambió? Y así y así. Idolatran a las personas, las suben y después ¡pum!, abajo. Así eran los fariseos y no debemos ser como ellos. Amén. Queda poquito. Mire, eso no sé si lo alcanza a leer, pero mientras yo estaba buscando de la palabra del Señor, investigando qué eran los fariseos, leyendo y todo, encontré un comentario de un hermano que se dice ser pentecostal. Y escribió, bueno, ahí el que lo quiera leer después le puedo prestar el pendrive y todo, pero lo que quiere decir, lo que dice este hermano era criticar a los que pensaban diferente, y que los pentecostales y que la senda antigua y se están alejando y que tiene que ser así y que se van a ir al infierno a todos los hermanos porque no hacen conforme a la ley y van las hermanas como quieren a la iglesia y no usan falda. Y eso es lo que decía el hermano, juzgando y criticando a los demás. Y otros tuvo su respuesta y le dijeron: ni Jesús ni Dios no juzgaba tanto como tú. O otro dijo: yo también soy pentecostal y me da pena leer tu mensaje. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay muchos fariseos aún en estos tiempos. Y en conclusión, en 1 Corintios dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir en particular? Individuos únicos, diferentes el uno del otro,